Bueno, como hemos visto, la continuidad se asocia al concepto de límite. Entonces, como tal, podemos definir la continuidad en dos partes, ¿sí? Continuidad por derecha y continuidad por izquierda, como hicimos en su momento con límites laterales. Entonces, la idea es analizar, digamos, desdoblando la situación, es decir, analizar si la función es continua por derecha o si es continua por izquierda, ¿sí? Si cumple la definición de continuidad, pero utilizando los límites laterales. Entonces, una función f es continua por derecha en un número a, si se cumple que el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a f de a. Básicamente es la misma definición de continuidad, pero utilizando el límite lateral por derecha en vez del límite completo, como tal, ¿no es cierto? Lo mismo, o sea, una definición equivalente, uno dice una función f es continua por izquierda en un número a, si se cumple que el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es igual a f de a. Entonces, no hay, digamos, mucho que agregar con respecto a esto, solamente hacer algún pequeño ejemplo. Decimos, analice la continuidad de la función f de x igual parte entera de x para x igual a 1. Entonces, lo que vamos a estudiar qué es lo que pasa con esta función, que claramente tiene una discontinuidad de salto, cuando x tiende a 1, a este valor. Entonces, vamos a ver, ya sabemos que la función es discontinua en sí misma porque no cumple con la definición de continuidad. Entonces, vamos a ver qué pasa con la continuidad lateral. Primero estudiemos continuidad por derecha, como dice aquí arriba, y decimos el límite por derecha de esta función, cuando x tiende a 1, será igual, bueno, vamos llegando por aquí, entonces el límite es 1, ¿sí? F en 1, ¿sí? La parte entera de 1 es 1 también, entonces esto cumple con la definición de continuidad por derecha, y entonces uno concluye que la función parte entera de x es continua por derecha. En el caso de estudiar la continuidad por izquierda, uno se acerca a 1, pero, digamos, de este lado, por la izquierda, entonces x tiende a 1 por el lado izquierdo de la función parte entera, entonces el resultado nos da 0, y 0 no es igual a f de 1, porque f de 1 sigue siendo 1, ¿sí? Es este punto que está acá. Entonces, esto, digamos, la continuidad por izquierda no se cumple, y uno puede decir la función es continua por derecha, pero discontinua por izquierda para x igual a 1. En definitiva, la función es discontinua, porque si uno vuelve a la definición de continuidad o de función continua en un punto que dimos en el video anterior, no la cumple, porque el límite en realidad no existe, ¿sí? Los límites laterales dan distinto. Pero si uno lo desdobla y analiza continuidad por izquierda y continuidad por derecha, ve que por derecha la función es continua y por izquierda no, ¿sí? Este es un ejemplo de esa situación que se puede dar. Bien. ¿Qué sucede en un intervalo? Hemos visto continuidad en un punto hasta ahora. Uno siempre decía x tiende a a y estamos analizando en ese punto. Dimos la definición de continuidad en un punto, pero no en un intervalo. Entonces, una función f es continua en un intervalo abierto a b si es continua en todo número de ese intervalo. O sea, uno tendría que agarrar este intervalo, ir desde a hasta b, sin tomar la continuidad en a y en b, porque no están incluidos dentro del intervalo, es un intervalo abierto, agarrar todos los números que hay ahí entre medio y aplicar la definición de continuidad y chequear que la función es continua. Claramente eso no se puede hacer porque hay infinitos números entre a y b, entonces se me termina la vida y todavía no terminé de calcular, de evaluar continuidad. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que vamos a hacer. En el caso de tener un intervalo cerrado, se pide que la función sea continua en el intervalo abierto, pero que además sea continua por derecha en A y continua por izquierda en B, ¿sí? Bueno, para el intervalo abierto tiene que ser continua en todos los números del intervalo. Para el intervalo cerrado, también. Básicamente esa es la definición. Entonces uno chequea que es continua en el intervalo abierto y luego chequea que es continua por derecha en A, digamos, llegando al extremo izquierdo del intervalo, que es A, llegando por derecha, digamos, del lado de adentro del intervalo, y lo mismo llegando a B, del lado de adentro del intervalo, o sea, por izquierda. Bien, entonces, demuestre que f de x igual 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado es continua en el intervalo menos 1, 1, intervalo cerrado. Entonces, bueno, vamos a atenernos a esta definición. Por supuesto,
como dijimos, estudiar la continuidad en los infinitos números que están contenidos en este intervalo no se puede, pero sí podemos hacer lo siguiente: definir un número A tal que A esté entre -1 y 1, ¿sí? Entonces yo digo A tal que A no puede ser cualquier número real, sino que tiene que ser un número que está entre -1 y 1, ¿sí? No puede ser -1 y no puede ser 1, por lo pronto, ¿sí? Entre -1 y 1. Entonces, ¿qué pasará con esta función? ¿La función está definida en esos valores? Bueno, lo único que uno tendría que mirar es esta raíz. O sea, si esta raíz abajo le queda un número negativo, bueno, ahí es un problema, ¿sí? Porque la función no estaría definida. Entonces, ¿qué pasa si A se acerca a -1? Digamos, si vale -1, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si vale -1, bueno, acá el -1 está al cuadrado, entonces cambia el signo, y 1 menos 1 es 0, entonces la raíz se hace 0, no hay ningún problema con raíz de 0, raíz de 0 vale 0, ¿sí? Lo mismo en este valor, en 1, ¿sí? En ese caso sería lo mismo, y en definitiva en todos los valores que están entre -1 y 1, todos los negativos también, porque si yo pongo por ejemplo menos 0,5 acá, ¿sí? Menos 0,5 al cuadrado, bueno, es 0,25 positivo, ¿sí? Entonces yo a 1 le resto 0,25, me va a dar un número positivo. Entonces cualquier punto que yo ponga entre -1 y 1 me va a dar, cuanto mucho, me va a dar 1, entonces esta raíz se va a hacer 0 y por lo tanto no hay ningún problema en que la función esté definida ahí. Entonces no hay ningún drama en definir el valor de A que esté entre -1 y 1. Entonces, por leyes de límites uno dice, bueno, ¿qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a A? Y como A está entre -1 y 1, si yo llego a comprobar que este límite es igual a la función evaluada en A, lo que estoy probando es que la función es continua, digamos, estoy probando la definición de continuidad en todo el intervalo, ¿no es cierto? En todo el intervalo abierto en este caso, porque fíjense que A tiene que ser mayor que -1 y menor que 1, no puede ser igual. Entonces, por leyes de límites nosotros podemos evaluar esto, distribuir las sumas, sabemos que la raíz también uno puede tomar límite de lo que está dentro de la raíz, y entonces el resultado es este que está acá, 1 menos raíz de 1 menos a cuadrado, que es exactamente igual a f de a, ¿sí? Es exactamente igual a f de a. Entonces, que este límite, cuando x tiende a sea igual a f de a, siendo a un número que está entre -1 y 1, prueba de que la función es continua pero en el intervalo abierto, en el intervalo -1, 1 abierto, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos probando. Luego, para probar que es continuo en intervalo cerrado, lo que nos queda es probar esta parte de la definición, es decir, que probar, o sea, tratar de ver si la función es continua por derecha en A y continua por izquierda en B. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar límites laterales, ¿sí? Entonces, A en este caso es -1, vendría a ser este valor, entonces tenemos que llegar por derecha, tenemos el intervalo, lo que está dentro del intervalo es lo que importa, y entonces yo tengo que llegar al número A, tengo que llegar de este lado, ¿sí? O bueno, estamos al revés, vendría a ser de este lado, ¿sí? Entonces, el límite cuando x tiende a -1 por derecha de la función, ¿sí? Es, bueno, va a dar 1, ¿sí? Nosotros tratamos de reemplazar acá, esa es la sustitución directa que hacíamos con leyes de límites, y ese límite da 1, entonces eso es igual a la función evaluada en -1, y lo mismo en el caso de el otro extremo, ¿sí? Un límite por izquierda en B, que viene a ser 1, entonces x tiende a 1 por izquierda, y por lo tanto, como el límite es igual a la función evaluada, lo que tenemos en definitiva es que hemos probado o hemos demostrado que la función es continua en el intervalo cerrado. Fíjense lo que hicimos, una trampa para no hacer infinitas evaluaciones de continuidad. Definir un número A que ocupe todos los números del intervalo abierto, ¿sí? Entonces eso, si no hay ningún problema en la definición de la función, entonces eso nos permite tomar un límite por leyes de límites y probar que la función es continua en todo número del intervalo abierto, y luego tomamos lo que nos está pidiendo de continuidad por izquierda y por derecha en los límites del intervalo, y si eso se comprueba, las tres cosas se comprueban, entonces uno comprueba que la función es continua en el intervalo cerrado.